Quería saludar a todos los hermanos que ya están conectados a esta hora viendo la transmisión. Muchas gracias, mi hermana Silvia Rojas. Ahora sí se escucha bien. Habíamos hecho la oración. Vamos a orar otra vez. ¿Qué les parece? No tengo ningún problema. Ahí donde ustedes están, bendito y amado Padre, gracias te damos por este espacio que has permitido para poder conectarnos entre hermanos, entre amigos. Te rogamos, te suplicamos que antes de empezar con este estudio de Primera de Timoteo capítulo 1, tu Santo Espíritu nos ayude y nos dé discernimiento para poder digerir este banquete que se va a exponer. Te rogamos por todos los hermanos que van a ver esta transmisión por diferido. Tú sabes, Padre, quiénes son. Ayúdalos en su caminar, en su día a día, que puedan hacer sus apuntes, que tu Santo Espíritu también les ayude a abrir el entendimiento y que no solamente sean oidores del mensaje, sino también hacedores. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos queridos, qué bueno volverlos a ver. Ya tanto tiempo, ¿no? Bienvenidos. Lo tenemos a Julián Bruno ahí desde Altagracia, ahí pregonando el mensaje de salvación y también retransmitiendo todos los devocionales por Radio Salvación. Ustedes quieren entrar a Radio Salvación, radiosalvacion.com.ar. Vea, por gracia hemos recibido, por gracia compartimos. Saludo a mi hermano Matías Almada, también allá en Argentina. También para mi hermana Rubí, allá en México. Alejandra Moreno, allá en Canadá. Abrazo grande también para los que ya están conectados, la hermana Milagros Gutiérrez, Jennifer Carola, para todos los hermanos de la Asociación de Cristianos Calvinistas y también para el Ministerio Jesús Vive. Abrazo grande para todos. Así que vamos, ¿qué les parece? Yo lo pongo en pantalla, no lo voy a poner aquí con ustedes porque pues cada uno ha venido armado hasta los dientes. Traiga su versión Reina Valera, en inglés, en español, King James, como usted desee, mi hermano querido, pero tiene que defenderse. Vaya a la guerra, pero vaya armado, no vaya así nomás con una cuchara de plástico. Dios bendiga al hermano Víctor Macei, que ya está conectado allá en Florida Blanca, Colombia. Qué rico el café de Colombia, mi hermano querido. Yo también, vea, un cafecito que la doña me preparó de una vez. Mi hermana Rubí, ¿qué le parece? Pues si nos regalas la lectura, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Ahí donde ustedes están, yo lo pongo en pantalla. Buenas noches, hermanos. La palabra de Dios dice así. Primera de Timoteo 1 al versículo 11. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos queridos. Vea cómo se presenta nuestro hermano Pablo de entrada, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, imagínense. Mire cómo de entrada da las credenciales. Así que mis hermanos queridos, abrochen vuestros cinturones. Vamos a entrar en materia. Quiero saludar también a la hermana Milagros, allá en Perú. Abrazo grande para toda esa gente linda en la ciudad de Lima, Perú. También para la hermana Silvia Rojas, Irma Martínez y para todos los hermanos que se van a conectar. Bueno, acompáñenme ahí, mis hermanos queridos, el versículo 1. Pablo. Miren cómo arranca diciendo nuestro hermano
apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, mire cómo hace el énfasis, nuestra esperanza. Pablo deseaba, como debe desearlo todo cristiano, reproducir en sus hijos espirituales sus virtudes de semejanza a Cristo Jesús el Señor. Trataba de guiar a otros a Cristo, luego alimentarlos hasta la madurez para que pudieran repetir el mismo proceso. Describe ese proceso a través de 4 generaciones. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, escúchelo bien, idóneos, una vez más, idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, para corroborar. Reproducirse a sí mismo era el objetivo principal en la vida del apóstol Pablo. Es asombrosa la forma en la que Dios lo usaba para producir genuinos hijos espirituales. Aunque muchos de sus compañeros como Bernabé, Silas, Juan Marcos, Apolos y Lucas no eran descendientes espirituales, por así decirlo, muchos otros sí lo eran, como Dionisio, Dámaris, Gayo, Sópater, Tíquico, Trófimo, Estéfanas, Clemente, Epafras, es más, los mismos corintios y muchos otros que probablemente incluyera a la mayoría de los que se mencionan en Romanos capítulo 16. Fueron con toda probabilidad el fruto de los esfuerzos evangelizadores del apóstol. 1 Corintios 4:15 para corroborar esta gran verdad. Algunos los alcanzó personalmente, otros fueron salvos a través de su predicación pública. Aún otros fueron alcanzados indirectamente a través de aquellos a quienes el propio Pablo había alcanzado. De todos esos que fueron salvos antes de encontrarse con Pablo y de los que fueron fruto de su trabajo, solo a 2 les da el título verdadero hijo en la fe. Uno es a Tito y el otro es a Timoteo. Esa descripción excepcional estaba reservada para esos hombres importantes en la vida de nuestro hermano, amigo y apóstol. Pablo, o Pablos en latín, Pablos, era un hombre común y corriente en Cilicia, en la que estaba ubicada esta ciudad, ¿no? La ciudad natal de Tarso, significa pequeño y pudiera indicar que fue pequeño de estatura desde que nació. No era un hombre de estatura sobresaliente o de señalada apariencia, ya que un escritor del siglo II lo describió como un hombre pequeño de estatura, con cabeza calva y piernas encorvadas, con su cuerpo en buen estado, con cejas tupidas y nariz un poco en forma de gancho, lleno de cordialidad. Por ahora parecía un hombre y ahora tenía el rostro de un ángel. Versículo 2 dice: Dios bendiga ante todo al hermano Wilmar Piñate. Versículo 2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando el texto menciona a Timoteo, verdadero hijo en la fe, miren, Timoteo era el discípulo, amigo y colaborador y querido hijo espiritual de Pablo. Había estado con el apóstol por unos 15 años como el compañero constante e incondicional. Se quedó detrás en Berea con Silas después de la persecución que obligó a Pablo a irse para Atenas, pero luego se unió a Pablo allí. Corroboramos esto en Hechos capítulo 17, versículo 15 y también, desde el versículo 13 al 15 lo podemos corroborar. Cuando el texto menciona verdadero, es la palabra, escúchelo bien, necios, agréguele una G al inicio, necios, y se refiere a un hijo legítimo, necios con G y con S, necios. Uno nacido de un matrimonio. Es lo opuesto de la palabra griega notos, con TIH, notos, que significa bastardo o un hijo ilegítimo. Timoteo era un hijo necios de Pablo, mientras Demas era un notos. El empleo de tecnón, que significa hijo en vez de huios, nos dice que Pablo engendró espiritualmente a Timoteo. Como en la fe es anartrous, sin el artículo definido en griego pudiera traducirse en fe. En ese sentido, Pablo estaría diciendo que Timoteo es su hijo en la esfera de la fe. No es que es un hijo de carne y sangre, no, por favor, mis hermanos queridos.
La traducción en la fe pudiera referirse al cuerpo objetivo de la fe cristiana. Ambos sentidos son posibles y consecuentes con el uso de Pablo en otras partes. Pablo pone a Timoteo como ejemplo de lo que es un verdadero hijo en la fe. El servicio humilde caracterizó la vida de Timoteo. Mire qué ejemplo, por cierto. Ante la exhortación de Pablo, voluntariamente se quedó en el difícil puesto en Éfeso. Aunque tenía unos 20 años en aquel momento, fue circuncidado para servir mejor con Pablo, y no es de extrañarse entonces que Pablo lo llamara mi colaborador. Romanos capítulo 16, versículo 21 para corroborar, y Hechos 16, 3. Cuando el texto menciona gracia y paz. Este es el conocido saludo paulino, por así decirlo, que aparece en todas sus epístolas. Gracia se refiere al valor que le da, o mejor dicho, al favor, amor y perdón inmerecidos de Dios, que libera a los pecadores de la consecuencia del pecado. La misericordia no nos libra de las consecuencias del pecado, sino de la desdicha que lo acompaña. Paz es el resultado de la gracia y misericordia. Se refiere no solo a la armonía con Dios, sino también a la tranquilidad del alma. Son necesarias, escúchelo bien, la gracia, la misericordia y la paz a lo largo de la vida cristiana, no simplemente en la salvación. Cuando el texto menciona a Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, miren, Pablo subraya así la deidad de Cristo y su igualdad con el Padre, ya que parte de la herejía en Éfeso incluía el rechazo de la deidad de Cristo. Miren cómo va tomando esto en contexto. En estos dos breves y al parecer superficiales versículos, Pablo muestra su pasión por la iglesia de Éfeso, una pasión que se avivó durante sus 3 años de ministerio allí. Para ayudar a Timoteo a combatir la herejía que estaba amenazando a la iglesia, lanzó todo el peso de su autoridad apostólica sobre él. Versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Cuando el texto menciona, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, miren, los versículos 3 y 4, aunque forman un pensamiento completo, no son una oración completa en el griego. Pablo comienza con una cláusula a partir de cómo, pero nunca la termina. Esto se resuelve al añadir el versículo 4. Cuando el texto menciona así te encargo ahora, el infinitivo prosmeinai, repito, prosmeinai, se traduce como un imperativo, te quedases. La idea es que Timoteo debe permanecer en Éfeso para enfrentarse allí a los falsos maestros. La preocupación ardiente de Pablo por una iglesia muy querida absorbió su preocupación por la gramática correcta. Cuando el texto menciona rogué, este término viene de parakaleo, con K, parakaleo, que puede significar suplicar, implorar, demandar o requerir. Pablo le suplica a Timoteo que permanezca en Éfeso, lo que pudiera indicar que estaba considerando el marcharse de allí. Aunque era el verdadero hijo en la fe de nuestro hermano Pablo, Timoteo no era invulnerable a la timidez. Acuérdense que era un muchacho. Estaba un poco intimidado por quienes lo despreciaban por motivo de su juventud. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Cuando el texto menciona diferente doctrina, mandar viene de parangelo con doble L, lo cual exige una constante obediencia de un inferior a una orden de un superior. A los falsos maestros no se les debe tomar a la ligera, sino como dijo Pablo a Tito, es preciso, óigalo bien, cámara 1, cámara 2, es preciso taparles la boca. Pablo fue muy tajante en ese aspecto, mis hermanos queridos. ¿Dónde corroboramos eso, mi hermano David? Ok, apunte ahí. Tito, capítulo 1, versículo 11, para corroborar. Dios bendiga a los hermanos de Paraguay, que ya se van conectando. Abrazo grande a toda esa gente linda. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Hay que mandarles que dejen de enseñar el error, y Timoteo debía usar todo el peso de la autoridad apostólica de nuestro hermano Pablo para enfrentarse a ellos. El empleo de algunos implica que los falsos maestros no eran muchos. No obstante,
tenían gran influencia no solo en Éfeso, sino también en la región circundante. No eran forasteros como en Corinto y Galacia, sino lo más probable es que fueran ancianos, escúchelo bien, lo más probable, ancianos en la iglesia de Éfeso y en algunas de las iglesias vecinas. Pablo les había dicho que esto podía suceder cuando se reunieron en Mileto. Él dijo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos capítulo 20, versículo 30 para corroborar. Hay al menos 4 razones para llegar a la conclusión de que los falsos maestros eran ancianos. En primer lugar, ellos presumían de ser maestros, una función reservada solo para los ancianos. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 7 para corroborar, capítulo 3 versículo 2 y capítulo 5 versículo 17. En segundo lugar, Pablo, no la iglesia por si acaso, excomulgó a Himeneo y a Alejandro. Eso implica que estaban en posiciones de poder y que la congregación no podía enfrentarse a ellos. En tercer lugar, los requisitos de anciano se presentan con mucho detalle en el capítulo 3. El ofrecerlos indicaba que hombres no aptos estaban sirviendo en ese oficio y Timoteo debía de sustituirlos o de corregir ese error doctrinal. Por último, Pablo subraya que los ancianos que pecan deben recibir disciplina en público. Eso lo corroboramos en el capítulo 5, versículos del 19 al 22. Miren, Timoteo debía mandar a esos ancianos descarriados, perdonen la expresión, que no enseñaran diferente doctrina. Cuando el texto menciona enseñar diferente doctrina, miren, ese término, escúchelo bien, con H al inicio, heterodidascalein, repito, con H al inicio, heterodidascalein. Y lo más probable es que sea una frase acuñada por Pablo. Recuerdan, no sé si en las transmisiones anteriores yo les había mencionado que nuestro hermano Pablo inventaba palabras palabras en el griego, para poder llegar a su audiencia. No es que se inventaba doctrina, cuidado, sino que él inventaba palabras. Pero bueno, sigamos mis hermanos queridos porque el tiempo apremia. Pero bueno, es una palabra compuesta formada de heteros, que significa de diferente clase, y daskalein, que significa enseñar. La enseñanza errónea era un tipo diferente a la verdad revelada de la enseñanza apostólica. La enseñanza de los apóstoles era la norma por la que debía juzgarse toda enseñanza. Hechos capítulo 6, versículos 3 y 4 para corroborar. Dios bendiga a John Jairo Chávez, abrazo grande a la distancia. Versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Miren, cuando el texto menciona fábulas y genealogías interminables, estas eran leyendas e historias fantasiosas creadas por hombres. Nada distinto de lo que pasa en este tiempo. Ya ustedes saben, ¿no? Dios me dijo, y que se paran en el púlpito y dice, yo tuve un sueño y es que tuve una revelación y es que incluso hasta soñé y vi un terremoto. Sí, pero dime, ¿el terremoto en dónde? ¿El terremoto cuándo? ¿El terremoto a qué hora? ¿Cuántos afectados? Mi hermano, si Dios tiene que darle un sueño a alguien, bueno, ya sabemos que en este tiempo, si a Dios le place, le da un sueño. Pero Dios no se va a contradecir en su palabra. Ya hemos visto que Dios habla en el Antiguo Testamento por medio de los profetas a nuestros padres, etcétera, 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 etcétera. En este tiempo nos habla por medio del Evangelio, del que testifica de Cristo Jesús. Nos habla por medio de su Hijo. No es que, ¿sabe qué? Yo no voy a leer las Sagradas Escrituras, pero voy a sentir como tengo una visión y un sueño, basándome en un texto, como lo tergiverso, lo tuerzo. Joel capítulo 2, versículo 28. Terrible, mis hermanos, pero seguimos porque el tiempo apremia. Bueno, estaban haciendo creer que estas doctrinas de demonios eran la verdad de Dios. Tito capítulo 4, versículo 1 para corroborar. Pablo las ridiculiza al llamarles fábulas profanas y de viejas.
¿Cuáles eran esas fábulas específicas que se estaban enseñando? ¿O cómo exactamente los falsos maestros estaban usando estas genealogías? Pues no está claro en el texto. Cualquiera que fuera la forma, mis hermanos queridos, las enseñanzas erróneas eran contrarias a la verdad. Aunque se desconoce la herejía exacta en Éfeso, algunas de sus características generales contenían elementos, escúchelo bien, del judaísmo. Ya que los falsos maestros deseaban ser, ¿qué? Maestros de la ley. Algunos sugieren que las fábulas y las genealogías interminables debían estar relacionadas con interpretaciones alegóricas o legendarias del Antiguo Testamento, teniendo como centro la genealogía de los patriarcas. Ya ustedes saben que también a este tiempo, que raíces hebreas, que judaizantes, que los adventistas, que yo me llamo Ramiro Pérez Fernández y porque termina en Z y que no, mis hermanos, menos mal, gracias a Dios. La salvación no es por genealogía ni por haber nacido en un lugar específico en la tierra. Fuera de Cristo no hay salvación absolutamente para nadie. Lo único que le espera es condenación eterna, arder por la eternidad. Oye, pero yo me llamo Sabinovich. Alejen. Si no crees en Cristo vas a arder por la eternidad. Pero seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Miren, el efecto de las falsas enseñanzas es que acarrean disputas. Las interminables preguntas y especulaciones de los falsos maestros no contribuían en nada en la edificación de Dios, que es por la fe. Esta frase se refiere al plan salvador de Dios. Su herejía era contraria al evangelio de la fe salvadora. Por lo tanto, se puede llegar con seguridad a la conclusión, escúchelo bien, de que como toda religión falsa, era un sistema legalista de justicia basado en las obras o méritos humanos. Hay la religión del logro divino, de que Dios en Cristo logró la salvación sin esfuerzos humanos, es decir, ese es el evangelio cristiano. La otra categoría es la del logro humano, donde los hombres intentan ganar la salvación con sus propios esfuerzos mediante sus obras, ceremonias y en algunos casos rituales. Los falsos maestros de Éfeso, como todos los demás falsos maestros, ofrecían un camino a Dios que requería esfuerzos humanos. Como amenazan a las personas con la perdición eterna, no se deben tomar a la ligera los falsos maestros. A este tiempo, óigalo bien, mi hermano querido, usted que está escuchando Radio Salvación y también está escuchando Radio Entre Cristianos, a este tiempo amenazan no solo con la pérdida de la salvación, sino también con una maldición por el tema del diezmo, basado en una pésima interpretación del texto de Malaquías capítulo 3. Recuerden lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Ya sabemos que esa palabra es maldito, significa maldito. Como antes, la mayoría de las sectas se han formado cuando personas dijeron: Dios me dijo, tuve una visión, se me apareció un ángel, o Dios me ha revelado esto mediante un sueño. Ejemplo de esto tenemos a José Smith con su secta de los mormones. Tenemos a Elena G. de White con los adventistas del séptimo día. Emanuel Swedenborg con los unicitarios o secta Solo Jesús. G.J. Ávila con los neopentecostales. Jim Jones, quien se suicidó con sus seguidores ahí en la Guyana, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, los mismos católicos romanos muchas veces dicen: la Virgen María se me apareció y me dijo estas revelaciones. Mis hermanos, Dios nos habla, claro que sí, pero por medio de su palabra, no fuera de ella, fuera de la Biblia. Escúchelo bien, habla Satanás, sus ángeles caídos y hasta Diego Armando Maradona. Versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Cuando el texto menciona esto, miren, Pablo compara el propósito de este mandamiento con el de los falsos maestros.
trata de producir en la iglesia lo que Dios requiere, amor hacia Él y hacia los que son de Él. Es indispensable que los creyentes, escúchelo bien, ame al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y a su prójimo como a sí mismo. Dice Mateo capítulo 22, versículo del 37, no, desde el 36 hasta el versículo 40. Miren, ese amor ágape es el amor de la elección, de la voluntad y requiere negación de sí mismo y abnegación al beneficiar a los demás. Esta clase de amor mana de tres fuentes. Primero, de un corazón limpio. Es un magnífico tema, por cierto, en el Antiguo Testamento. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Salmos capítulo 24, versículo 3. Miren, luego responde a su pregunta. El limpio de manos y puro de corazón, después de pecar con Betsabé, David clamó, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmos capítulo 24, versículo 4 y Salmos 51, 10 para corroborar. Un corazón que ha pasado por el lavamiento de la regeneración. Es un corazón obediente, es un corazón limpio. Tito capítulo 3, versículo 5 lo corrobora y Romanos 6, 17. Dios bendiga a Josefina Almada. Bueno, también tenemos de una buena conciencia. El término agatos, TIH en medio. Agatos, que significa buena, es lo perfecto, que produce placer, satisfacción y una sensación de bienestar. La conciencia es la facultad del hombre creada por Dios de juzgarse a sí mismo, como menciono, corrobora Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. La mente conoce la norma de lo bueno y lo malo y cuando se viola esa norma, la conciencia reacciona para acusar, producir culpabilidad, vergüenza, duda, temor, remordimiento o desesperación. Tito capítulo 1 versículo 15 para corroborar. Los de puro corazón, es decir, los de mente pura, no serán condenados por su conciencia. Mantener una buena conciencia, una que esté libre de ofensas contra Dios y contra los hombres, era el propósito de nuestro hermano Pablo. Ahí lo corroboramos en Hechos 24, 16. Paz, confianza, gozo, esperanza, valor y contentamiento son los resultados de una conciencia que no acusa y de esta forma el amor fluye, mis hermanos queridos. También tenemos de una fe no fingida, como la fe fingida de los falsos maestros que no lo producirá. La verdadera confianza y el genuino amor van de la mano. Así como Timoteo se caracterizaba por esa fe sincera, como lo menciona según el Timoteo capítulo 1, versículo 5. Tenemos ahora versículo 6. De los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Cuando el texto menciona desviaron, miren, los falsos maestros tienen un corazón pero sucio, que el evangelio no ha limpiado y una conciencia que los acusa de culpables, producto, por cierto, de un corazón impuro. Por último, tienen una fe fingida, falsa y un tipo de vida así, miren, nunca producirá amor hacia Dios. Cuando el texto menciona desviándose de las cuales se apartaron a vana palabrería, desviarse significa no dar en el blanco, mientras que se apartaron significa irse del rumbo. El propósito de los falsos maestros no era crear un ambiente de amor, sino satisfacer su egoísmo y llenarse los bolsillos. Nada distinto de lo que sucede a este tiempo. Por consiguiente, su enseñanza no era más que vana palabrería y sin duda no podía producir amor, que es el fruto del Espíritu Santo, como le menciona Gálatas 5, versículos 22 y 23. Versículo 7, tenemos, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Cuando el texto menciona queriendo ser doctores de la ley, sus motivos eran opuestos a los propios del ministerio. Hermanos míos, miren cómo dice Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es que de verdad entiende la función de un maestro, comprende que no es lugar para los orgullosos. No hay espacio, no hay cabida. A los falsos maestros los impulsaban un deseo apasionado de ser doctores en la ley, de ser reconocidos por la sociedad. ¡Ay, Dios mío! Por cierto, nada distinto a lo que sucede en este tiempo.
No estaban preocupados por un verdadero aprendizaje de la ley, ni por conocer al Dios de la ley, ni por servir a las personas por amor a la ley. Más bien deseaban el tipo de prestigio que tenían los rabinos en el judaísmo, solo que buscaban eso dentro de la congregación. Como los fariseos denunciados por nuestro Señor. Acuérdense lo que dijo, ¿no? Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Como dice Mateo capítulo 23, versículos del 5 al 7. Estaban envanecidos y buscaban el aplauso de los hombres, así como corrobora 1 Timoteo 6:4. Miren, se requiere humildad y el impulso del llamado de Dios para ser un siervo de Dios. Pero los falsos maestros en Éfeso no conocían ninguna de las dos cosas porque solo buscaban funciones de liderazgo para su propia satisfacción. Buscando el prestigio de una función rabínica, ellos impusieron sobre la congregación una herejía legalista, ofreciendo salvación basada en obras, esfuerzos o méritos humanos. En marcado contraste con líderes santos y humildes como Pablo y Timoteo, como Diótrefes, buscaban la preeminencia, el poder personal y la prosperidad. Juan capítulo 9 para corroborar. Miren, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, cuando el texto menciona eso, aunque los falsos maestros deseaban ser maestros de la ley, eso era imposible. Pablo dice que andaban sin entender lo que hablaban o lo que afirmaban. El participio presente activo nountes, que significa sin entender, indican que estaban en un estado continuo de no entender absolutamente nada. Yo le hago una pregunta. Usted tiene que haber escuchado el texto ciegos, guías de ciegos. ¿Qué tan terrible puede ser? No sé, le pregunto a mi hermano Víctor Macei. Ahí donde está mi hermano Víctor Macei, puede habilitar su micrófono. ¿Qué tan terrible puede ser de que un ciego escuche? Vamos a hablar, vamos a ver. Sí, de que una persona que no conoce el evangelio, pero se deja llevar por sus emociones, por sus Dios me dijo, Dios me ha revelado, Dios me hizo soñar, Dios me hizo sentir mariposas en el estómago, sentir que la piel se me pone de gallina, que sentí que me habló por acá y estoy temblando. ¿Qué tan peligroso o qué tan terrible puede ser eso de una persona así que escuche a falsos maestros que le promueven ese tipo de doctrina? ¿Qué opina usted, mi hermano querido? Bienvenido a Interactuar. Bueno, muy buenas noches. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Gracias. Bueno, mi hermano David, es que la mejor descripción es la que vimos ahí en la palabra. Es un ciego guía de ciego, una persona que, imagínese usted, poniéndose en manos de otra persona que no conoce un bosque, una selva, para salir de ella porque hay un grave peligro, porque usted necesita salir a la civilización y el tipo se ofrece a llevarlo o a guiarnos y el tipo ni sabe para dónde va. ¿Qué se va a perder? Tiempo precioso, energías y hasta de pronto la vida. Entonces, que una persona se guíe por sus emociones, es que la palabra dice, engañoso es el corazón. Entonces no se puede, dice, no confiemos en nuestro propio criterio. También es lo que nos dice la palabra. Dice la palabra que podemos proponer, pero que Dios dispone en la versión de traducción en lenguaje actual, Proverbios 16:1. Entonces no se puede confiar ni siquiera en nosotros mismos para tratar de caminar en las sendas del Señor. Es por eso es que dice, su palabra es lámpara a mis pies y una luz en la distancia. La lámpara me alumbra en mi caminar para no tropezar en lo cercano, pero es una luz porque me da dirección y es la dirección que debemos seguir. Es su palabra en la que podemos verdaderamente confiar. Qué pena que me extendí. No, pero está bien, mi hermano querido. Mi hermano Julián, ¿tiene algo que agregar ahí para seguir o está ahí, todo está bien?
puede habilitar su micrófono, puede adicionar algo si desea, mi hermano, bienvenido. Siéntese, pero como en casa. Bendiciones para todos, buenas noches. Me gustó el ejemplo que dio el hermano. Yo agregaría con algo personal. Sería lo mismo que yo les quiera explicar algo en hebreo, de lo cual no sé nada. Vea, qué mejor ejemplo también que ese, Dios mío. Está bien, mi hermano, muy bien. Mi hermana Rubí, ¿algo que le quiera agregar? No, pues estuvo muy bien explicado por el hermano Víctor y el ejemplo que el hermano Julio pues es excelente, ¿no? No tendría nada que agregar al ejemplo. Perfecto, entonces, ok, entonces continuemos, mis hermanos queridos, ¿saben por qué? Porque el tiempo apremia. Permítame, cámara 2, cámara 3, aquí está. Bueno, eran como todos los inconversos, quienes por la ausencia del Espíritu Santo y su discernimiento y unción no pueden conocer las cosas de Dios, ya que éstas pertenecen a los espirituales, mientras que tales hombres estaban espiritualmente muertos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 para corroborar. Pero aún estaban haciendo afirmaciones seguras, como si lo que decían era absolutamente cierto. Es ya bastante malo ser ignorante, pero ellos eran dogmáticos con relación a su ignorancia. Lamentablemente sus hijos espirituales llenan la iglesia hasta el día de hoy, como la de los efesios. Se enfrenta a presentadores orgullosos, ignorantes y dogmáticos de falsas doctrinas. Versículo 8 tenemos, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Cuando el texto menciona sabemos que la ley es buena, miren, ahí tenemos en el griego, óigalo bien, oidamen deoti kalos onomos. Los que predicaban una doctrina errónea cimentaban sus discursos sobre la ley y haciendo interpretaciones disparatadas y disputando sobre cuestiones sin importancia, sin sentido. La ley era para ellos un elemento de prestigio personal, por tanto no era lícito lo que estaban haciendo, o de otro modo, la estaban usando de una forma incorrecta. Esto generaba un daño entre los creyentes, no porque la ley fuese la causante del mal, sino por el uso incorrecto que hacían de ella. El apóstol hace una afirmación precisa. Por cierto, un abrazo a la distancia a Demetrio Martínez. Abrazo grande a toda esa gente linda en México. Sabemos que la ley es buena, la cual es una afirmación semejante a la que se hace en Romanos capítulo 7, versículos 2 y 13. Si la ley procede de Dios, necesariamente es buena, además de santa, establecida para descubrir la pecaminosidad de las acciones del pecador, acusando al que las realice. Los mandamientos de la ley han sido escritos para hacernos sentir la incapacidad personal y el fracaso humano. Sin embargo, todos los mandamientos expresados en ellas son necesariamente buenos, puesto que son santos y justos por la misma causa que lo es la ley. Son justos implicando todo lo que es recto en sí mismo, ya que los mandamientos estaban destinados a conducir al hombre a justicia, porque mediante las prohibiciones se establecía la demanda de un alejamiento de la perversidad humana. La ley es buena, mis hermanos, porque está dispuesta para el bien y sobre todo porque expresa la buena voluntad de Dios y demanda que el hombre obedezca y camine en la bondad. Es bueno y por tanto de Dios. Primero, miren, no es el camino hacia la justicia y la aceptación divina, como lo corroboramos en Gálatas capítulo 3. Segundo, sigue siendo la voluntad de Dios para los creyentes porque es la autorrevelación divina, pues con frecuencia Pablo cita el Antiguo Testamento para convencer y motivar a los creyentes. Como tercer punto, los creyentes han sido instituidos por el Antiguo Testamento, pero no salvos por él. Romanos capítulo 4, versículos 23 y 24 para corroborar, capítulo 15, versículo 4, 1 Corintios 10, 6, Hechos 15 y Romanos 4. Como cuarto punto tenemos en el nuevo pacto funciona, pero ¿para qué funciona, mi hermano David? ¿Para qué? Bueno, para señalar el pecado, como lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 29.
También sirve para guiar a la sociedad humana redimida. También sirve para informar de las decisiones éticas cristianas. Es este aspecto teológico de la maldición que pasa a ser permanente bendición, el que causa problemas al tratar de entender el punto de vista paulino en torno a la ley mosaica. Aquí se muestran las ideas y escritos paradójicos de nuestro hermano Pablo. Por lo general, uno esperaría que un hombre que se estaba posicionando en la construcción del sistema de pensamiento o doctrina sea lo más rígido posible con el significado de los términos utilizados. Se esperaría de él que tuviese cierta precisión fraseológica en sus principales ideas, junto a la exigencia de que un término, una vez usado por el escrito con cierto significado, se mantenga a lo largo del escrito. Pero pedirle esto al apóstol Pablo es engañarnos, porque la mayoría de su fraseología es fluida, no rígida. Él dice: la ley es santa, me deleito en la ley de Dios según mi propio juicio. Compárenlo de verdad con Romanos capítulo 7, versículo 12, Romanos capítulo 7, versículo 22. Pero evidentemente es otro aspecto del nomos. Nomos. De ahí viene la palabra antinomianismo, o sea, los que están en contra de la ley. Que en otra sección le permite decir: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Tenemos Gálatas capítulo 3, versículo 13 para corroborar. Cuando el texto menciona si uno la usa legítimamente. Ahí tenemos, escúchelo bien: ean tis afto nomimos kritai. Sin embargo, el contraste aparentemente está en aquello que es bueno. Era incapaz de traer tranquilidad espiritual, generando desórdenes entre los creyentes, no por la ley, sino por el pésimo uso que hacían de ella. Bueno, era convertida en instrumento del que se servían aquellos que no conocían el sentido de ella. Y por la interpretación torcida de su discurso, la usaban para causar daño entre los creyentes. Miren, nada distinto de lo que sucede a este tiempo con sectas judaizantes. La bondad de la ley estriba en que se utilice legítimamente, es decir, para el propósito para el que fue dada. Usarla para extraer de ella mitos y genealogías interminables es utilizarla ilegítimamente. No es legítimo el uso para apoyar tradiciones tampoco. Mateo capítulo 15, versículo 3 al 6, para corroborar en Marcos 7, 9. Dios bendiga al hermano Abel Domínguez. No es legítimo si se usa para apoyar fantasías o fábulas judaizantes. Bajo estas cargas pierde todo su propósito. Cuando se usa para leyendas mitológicas sobre antepasados históricos, que yo vengo de, no sé, yo soy nieto del rey David. Mis hermanos, ahí pierde su poder, su eficacia. Cuando el texto menciona sí, esta es una oración condicional de tercera clase que expresa una acción potencial pero contingente. La ley mosaica debe usarse de una manera apropiada, no como una agenda legalista. Romanos capítulo 2, versículo 27 al 29, capítulo 7, versículo 6 y 2 de Corintios 3, 6. Versículo 9 dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas y para los homicidas. Miren, ¿para quién es? Cuando el texto menciona, sino para los desobedientes y rebeldes. Es más, se lo digo hasta en el griego, koine. Eidos touto. Oti dikaio nomos. Ahí está. Nomos ou keitai. La ley no fue concebida para el justo, sino para los transgresores. Es decir, como el justificado delante de Dios por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1 y hasta el versículo 3. Estos son los que andan en el Espíritu, a quienes se le ha dotado de un corazón nuevo y en los que el Espíritu produce el fruto correspondiente a las acciones justas de los santos. Recuerden lo que dice el texto, ¿no? Gálatas versículo 23 del capítulo 5. Contra tales cosas no hay ley. De otro modo,
La ley no tiene nada que decir y mucho menos que acusar a quien vive de esta manera en el poder del Espíritu Santo. ¿Ven la importancia del por qué uno tiene que estar en comunión con el Dios de la gloria? No solamente llenarse de teología, sino también, mi hermano, ¿qué? Ser genuino. O sea, hay que vivir lo que nosotros estamos pregonando. ¿Por qué? Pues mis hermanos queridos, si nosotros nos mantenemos, acuérdense que ya lo vimos en estudios anteriores, hagios. Nosotros estamos siendo santificados, o sea, no es que vamos a producir santidad, el ser humano solo produce pecado, pero estamos siendo apartados para el servicio y la adoración a Dios. Nosotros estudiamos las Escrituras, compartimos la palabra, compartimos con los hermanos, estamos en coinonía, participamos de la Santa Cena, vemos a un hermano que está afligido, que está caído, caramba, me tomo la molestia de llamarlo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ser útil? ¿Qué te parece si oramos juntos? Te hago llegar, no sé, un hermano que lo botaron del trabajo, yo sé que no tienes para desayunar, ven, yo te invito a desayunar, no sé, voy a hablar, ¿no? Este valor que yo tenía por aquí, déjame invitarte a desayunar, porque yo te veo que llevas 2 días sin desayunar. Cuando nosotros vivimos el evangelio, mis hermanos queridos, ¿ustedes creen que la ley nos va a acusar? La ley no nos va a acusar. Al contrario, cuando nosotros vivimos escondiendo los pecados, así como cuando uno está barriendo, ¿no? Y levanta la alfombra y tira la tierra debajo de la alfombra, mis hermanos queridos, ¿a quién va a engañar? Yo lo puedo engañar al hermano Víctor Macei ahí que está presente. La puedo engañar a mi hermana Rubí. ¿Ustedes creen que yo puedo engañar al Dios de la gloria, quien Él sabe absolutamente todo, incluso desde antes que nosotros existiéramos? ¿A quién vamos a engañar, mis hermanos queridos? La misma escritura, en el mismo libro de Salmos, dice, antes de que abra mi boca, tú ya sabes todo de mí. Tú ya sabes qué es lo que iba a decir. No como decía el Señor, no solamente ser oidores, sino también hacedores. Y ahí es donde viene el tema de la llenura del Espíritu Santo, que no voy a entrar por ahí. Ustedes quieren escuchar un devocional sobre la llenura del Espíritu Santo y el Espíritu Santo, vea www.radiosalvacion.com.ar. Ahí está transmitiendo constantemente. Escúchelo, mi hermano querido. Y eso es por gracia. Eso no es que está... Cáiganse con el PayPal, cáiganse con los likes, con las suscripciones. No, mi hermano querido, no. Por gracia hemos recibido y por gracia compartimos. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos, mi hermano. Ahora, otra cosa es que alguien diga, mi hermano, le falta un micrófono, permítame ayudarlo, ¿no? Eso es otra. Eso ya depende de lo que Dios disponga en el corazón de cada uno, ¿no? Bueno, quiere decir que la acción reguladora de la ley consiste en prohibir ciertas conductas, pero el fruto del Espíritu no es posible imponerlo por medio de la ley. Usted no puede hacer cristiano a alguien clavándole la ley, es que tienes que guardar el sábado, y hay un predicador allá en España, no es que tienes que caminar en santidad, mi hermano, cae en el pietismo. Hay otro aquí en Estados Unidos, why don't you repent, mi hermano? Pues sencillamente why don't you repent? O sea, ¿por qué no te arrepientes? Mi hermano, porque los cadáveres están muertos. ¿Qué tenemos que hacer por esos cadáveres espirituales? Pues tenemos que orar, porque solamente es el Espíritu. Acuérdense, ¿no verdad? El valle de los huesos secos, ya ustedes saben, no profetiza. Usted predique la palabra de Dios. Y los que están escogidos, tarde o temprano, el mismo Espíritu Santo va a empezar a levantar esos cadáveres espirituales que huelen a formol. Seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Bueno, por tanto, óigalo bien, no se lleva a cabo por obediencia a un determinado mandamiento, sino por sumisión de la vida al control del Espíritu Santo. En todo esto la ley no opera porque está en otra esfera. El fruto del Espíritu da la experiencia de la libertad cristiana, de la verdadera libertad, la libertad que tenemos en Cristo Jesús. En esto se demuestra la inutilidad de las propuestas judaizantes que pretenden una vida bajo la normativa de la ley, que produce una inquietud y sobre todo una esclavitud. Qué terrible cargar ese peso todavía, ¿no? No tienen paz, por eso viven bajo maldición.
La vida en el Espíritu es una vida de libertad. Es como si Pablo dijese, quien tiene este fruto del Espíritu tiene la verdadera libertad. No necesita ninguna ley, puesto que la función de la ley es restringir, mientras que este fruto surge incontenible de la misma acción del Espíritu y se desborda desde el amor, cumpliendo, pero mire, de sobra, cumpliendo de sobra y rebasando todas las obligaciones que la ley puede imponer. Los falsos maestros se consideraban justos y las demandas de la ley no les afectaban. En lugar de servirles de invitación al arrepentimiento, los llevaba a detenerse en nombres y asuntos ceremoniales. Eran justos, pero ante sus propios ojos, como los fariseos. Mateo 9:13, Lucas 15:7, y Lucas también capítulo 18, versículo 19. Estaban hinchados y eran jactanciosos. Segunda de Timoteo 3:2 para corroborar. Todos ellos eran transgresores de la ley. Pensando en esto, establece una lista de 14 formas de vida en la práctica del pecado contrarias a la ley. Noten que Pablo las presenta relacionándolas en dos, separadas entre ellas por la conjunción copulativa kai. ¿Se acuerdan? Kai con K, K-A-I, que significa y. Las 8 primeras forman 4 pares, las restantes van sueltas. Esta relación se introduce mediante la partícula griega de, que significa sí, aquí con sentido adversativo, sino de manera que la ley no está dada para los justos, sino para quienes incurren en las transgresiones de ella, como son los citados seguidamente. Los que piensan que son justos nunca serán salvos, ya que no comprenden el verdadero uso de la ley. Lucas 5:32 para corroborar. La ley, mis hermanos queridos, fue dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos y los pecadores, para los irreverentes y profanos. El propósito de la ley es mostrar a los pecadores su pecado y su necesidad definitivamente de un Salvador. Romanos capítulo 3, versículo 19 y Gálatas 3:24. La ley es moralmente recta y buena, pero la ley sola no es buena noticia. No, mis hermanos queridos. La ley no te salva, la ley te condena. Cristo es el que salva. Aleluya. La ley obliga al hombre a reconocer la mala noticia de que es culpable de violar las normas de Dios. De esta manera condena a todos y los sentencia al infierno. Romanos capítulo 3, versículo del 19 al 20. Pablo incluye varias listas de pecados en Romanos 1, versículo 29 al 31, capítulo 13, versículo 13, 1 Corintios 5, 11, Efesios 5, 5 y Colosenses 3, 5. Son similares a las listas de vicios de los moralistas estoicos griegos. La lista describe a todos aquellos para quien la ley aún tiene relevancia, por ejemplo, pecadores. La ley como agente de Dios para convencer de pecado se discute en su totalidad en Gálatas capítulo 3. Así que el apóstol luego describe al tipo de persona para quien se hizo la ley. Partiendo del decálogo, relaciona los pecados contra Dios y los hombres. Noten que los 3 primeros pares son pecados de la primera parte de los 10 mandamientos, los que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Cada par tiene un elemento negativo y el efecto que éste produce. El término anomia, que significa transgresores, describe a los que no tienen compromiso alguno, no tienen ley, o sea, viven así, pero, como es la canción esa, viven la vida loca, sí, viven sin Dios y sin ley. Son irreverentes, es decir, indiferentes a lo que es bueno. Son indiferentes a Dios y a su deber con Él. Son pecadores, viven sin respetar la ley de Dios porque no respetan a Dios. Esto conduce al efecto de ser desobedientes. Los impíos son los que no tienen respeto por lo sagrado. Esa indiferencia los lleva a ser profanos, a pisotear lo que es sagrado. La ausencia de ley produce rebelión, impiedad y blasfemia. Se hizo la ley precisamente para las personas desobedientes, impuras e irreverentes. Dios bendiga al hermano Mauricio Reyes allá en Alicante, España. Si le prestaran atención, ella les mostraría su pecado y la necesidad de salvación. Cuando el texto menciona los desobedientes, miren, ahí tenemos la palabra griega
si quieren la anotan, anomois, que significa sin ninguna autoridad reconocida. Esos son los ruedas sueltas. Esos son los que andan por ahí, por la vida, y miren, y no es por nada. Y algunos hasta predican, pero en voz baja tienen vida doble, mi hermano querido. Se sacan el anillo de compromiso de manera silenciosa, que no se enteren, y comienzan a hacer sus... Mi hermano, usted no va a engañar a Cristo Jesús. Y ahí la dejo porque esto, bueno, Dios bendiga a los hermanos en España. Abrazo grande. Bueno, cuando el texto menciona, y sí, por cierto, habían hecho su propia ley para ellos mismos, pero ¿saben qué? Sin conciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Cuando el texto menciona rebeldes, miren, ahí tenemos la expresión kai anipotactois, que significa no estar bajo autoridad. Querían ser sus propias autoridades. Los que viven al margen de la ley, sin importarle las disposiciones divinas, son desobedientes a Dios. Estos son insumisos, irreverentes, insolentes, perdón la expresión, quizás suena un poco fuerte, insolentes, quienes no aceptan ninguna disciplina y se resisten a subordinarse a Dios. Para ellos no existe la palabra, óigalo bien, y eso lo pueden apuntar con J, hupotas, doble S, hupotazo. Nosotros nos ponemos en una actitud de hupotazo ante Dios. Pero los que son rebeldes, esos hupotazo ni de broma. Ellos no se someten a Dios, pero bueno, seguimos. Cuando el texto menciona a los impíos, los pecadores, ahí tenemos kai amartolois. Esto expresa desde el punto de vista de una conciencia antirreligiosa. Así que no eran ignorantes sino ciegos. También están bajo maldición de la ley quienes erraron al rumbo y la meta que Dios ha puesto para sus vidas. El término en sus múltiples formas tiene en sí el sentido de fallar o pecar. Este grupo de palabras denota a aquellos que están en oposición a Dios, aquella acción del hombre que le es contraria. Es el adjetivo más usual. En ocasiones tenemos ahí como sinónimo malvado o perdido. Poniros. Mateo capítulo 5, versículo 45 para corroborar. Miren, los judíos de los tiempos de Pablo hacían una interpretación partidista del adjetivo, considerándolo como el que se apartaba de la interpretación de la ley dada por los maestros. Desde la confrontación con la ley, el pecador, puesto que yerra contra lo dispuesto por Dios, era muy común, mis hermanos queridos. Acuérdense de esa palabra amartolois. Cuando el texto menciona a los irreverentes, ahí tenemos anosiois, que es lo opuesto de ser piadoso, pues se oponían a todo lo que Dios representa y hace. Pudiera traducirse como irreligiosos, que son aquellos que desprecian sus deberes para con Dios. Esta palabra solo aparece 2 veces y ambas en las cartas pastorales. Una es este texto y la otra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Está en contraste con la palabra osia, que es santo. Estos son los que no consideran la santidad de Dios y por lo tanto no asumen los mandatos suyos, que son santos. Tenemos ahora los profanos. Ahí tenemos la palabra kai bebilois, que significa pisotear lo sagrado, o sea, los profanos. Ya que dicen ser espirituales, pero sus estilos de vida demuestran su mundanalidad. Y mis hermanos, ¿cuántos profanos conocemos a este tiempo que se saben las escrituras de tapa a tapa hasta los mapas, pero llevan una vida de verdad? Que creo que el diablo se comporta mejor que ellos. Llevan una vida pero terrible. Mis hermanos queridos, se puede saber las escrituras de tapa a tapa hasta los mapas, de memoria. Todas las confesiones históricas, que es la de Westminster, que es la Bautista de Londres de 1689, todas las confesiones. Pero hacen, ahí nomás, hacen llorar a su familia, a sus hijos, les da mala vida. Qué terrible, mi hermano querido. Una vez más, lo importante no es parecer cristiano, sino ser cristiano.
En el sentido, ahí tenemos profano, en el sentido de no dar importancia a las cosas sagradas, considerándolas como comunes, por tanto, sin que merezca un respeto espiritual. Esaú, por cierto, fue un despreciador de las bendiciones, ustedes ya saben la historia, ¿no? Y derechos divinos por su condición de primogénito. El hijo mayor tenía privilegios especiales sobre el resto de los hijos, con una mayor porción de herencia, la bendición paterna especial, ya ustedes saben, ¿no? El liderazgo familiar, etcétera, etcétera. Esos privilegios solo se perdían por faltas graves que hubiera cometido el primogénito, como ocurrió con Rubén, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 35, versículo 22 para corroborar. Esa historia es linda, pero también es triste. Bueno, en el contexto israelita, el primogénito ocupaba un lugar especial y siendo varón pertenecía al Señor. Éxodo capítulo 13, versículo 2 y número 3:13. Esaú, pese a ser el primogénito y con derecho a la herencia, la bendición y las promesas que Dios había confirmado a su padre, despreció todo esto, teniéndolo por menos que un solo plato de comida. Ustedes recuerdan, ¿no? De modo que por una comida entregó, ¿qué? Su primogenitura. No se trataba de alcanzar el sostenimiento que necesitaba de por vida, sino para poner remedio a un momento de debilidad física con ganas de comer. Imagínense, y eso es lo que pasa incluso con muchos que se autoproclaman cristianos a este tiempo, mi hermano querido. Hay muchos, no son cristianos, son religiosos, que en lugar de poner las cosas a largo plazo, no poner las cosas o la mira en las cosas pues espirituales, ponen las cosas, la mira en las cosas terrenales, en las cosas que son, escúchelo bien, efímeras, cosa que en cualquier momento se acaba. Mi hermano, métale mano a la vida eterna. Pues no digo que usted con su obra va a ganar la salvación, no me malinterprete tampoco, ¿no? Profanador de lo sagrado, al rebajar a menos importante su condición y las bendiciones de Dios por un plato de comida. Terrible, carecía de la más mínima capacidad, vamos a llamarlo así, capacidad de valoración espiritual. Cuando el texto menciona para los que maltratan a sus propios padres, miren, ahí están los patroloais. Si esta lista refleja el decálogo, entonces debe expresar la falta de respeto y honor que se tiene a los padres. Éxodo capítulo, ya ustedes saben, mis hermanos queridos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que tu día en la tierra se alargue, etcétera, 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 ¿no? Mi hermano, pero pasó un bus y mató, se llamaba, y ese muchacho, vamos a decir, alguien que amaba y respetaba a sus padres y los honraba, y de repente pasó un bus y lo mató. Mi hermano, contra el plan soberano de Dios no podemos nosotros. Si el día de mañana yo me voy o parto de esta tierra, es la voluntad soberana de Dios. Hay gente que dice, no, pero es que ¿se acuerdan ustedes del tiempo de la vacuna? Y la gente estaba con el miedo, que la vacuna, que vamos, mi hermano, con vacuna o sin vacuna, si usted no muere, fue la voluntad soberana de Dios. Pero si usted bañándose, de repente se resbaló y ¡pam!, no lo mató la vacuna, sino que lo mató el resbalón que se dio en su casa. Se golpeó la cabeza, se murió. Mi hermano, eso ya estaba decretado desde antes que usted existiera. ¿Hasta cuándo iba a estar el hermano Julián allá en Altagracia, Argentina? Es Dios quien tiene el control de todo. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Bueno, esta acción que es el quebrantamiento de uno de los mandamientos del decálogo, contrario a la demanda de honrar padre y madre que tiene acompañado una promesa de bendición. Éxodo 20:12, si quieren lo apuntan. Los matricidas, y ahí va en el griego, kai mitroloais, aquellos que causan la muerte de su madre, tienen el mismo destino. ¡Ay, coincidencia! Y ustedes tienen que ver las noticias, ¿no? Mató a la madre y de repente dice, murió en su propia ley, porque también murió asesinado, ¿no? Los asesinos es el término androfonois y se refiere a la muerte ilegal, o sea, la premeditada. Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:17. Estos quebrantaban el sexto mandamiento, no matarás, que realmente es no cometerás homicidio. Después explico ese tema, ¿no? Éxodo 20:13 para corroborar. Jesús dio una interpretación conforme al pensamiento de Dios sobre este mandamiento en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26 para corroborar. Versículo 10, penúltimo versículo de la noche, para los fornicarios,
para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Ahí tenemos para los adúlteros y los homosexuales, tenemos el término pornois, y esto significa sexualmente inmorales, y puede relacionarse con Éxodo 20:14, Deuteronomio 5:18. La sexualidad sin compromiso, óigalo bien usted que está escuchando esta transmisión, siempre ha caracterizado a los falsos maestros. En la relación de perversidades figuran ahora los fornicarios, que se refiere a quienes son inmorales en el más extenso sentido de la palabra. El término no solamente comprende la relación entre solteros, como ocurre en el castellano, sino que se extiende a muchos otros pecados de relación íntima. Generalmente en la Biblia una extensión genérica superior al pecado del adulterio, que no se limita a la relación ilícita, puede, escúchelo bien, puede darse el caso que incluso dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, se dan esos casos. Fornicación aquí tiene que ver con los aspectos y pecados que contaminan la relación del matrimonio. Cualquier intimidad fuera de la relación matrimonial, escúchelo bien, es pecado. El término pornois comprende también el pecado de adulterio, originado por el abandono de la fidelidad y lealtad al cónyuge para relacionarse íntimamente fuera del matrimonio. Ay, es que es mi amiga. O la hermana va a decir, ay, es que es mi amigo. Escúchelo bien, mi hermano querido. Esto ya lo he dicho muchas veces. En una relación matrimonial, estoy hablando de cristianos. Los que no son cristianos pueden hacer lo que les da la gana. Es más, arrepiéntanse. En una relación matrimonial de cristianos, no existe tal cosa como que el mejor amigo de ella o la amiga de la escuela de él. No, los amigos son amigos de la pareja. No hay secreto, mis hermanos queridos. No hay secreto. Estoy hablando del caso de los cristianos, pareja cristiana. En el caso de los que no son cristianos, vea, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque eso, bueno, si dura, sabrá Dios por qué dura. Pero bueno, el adulterio es un pecado que afecta directamente a dos mandamientos de la ley moral de Dios. Primero, el quebrantamiento del séptimo y también del 10º punto de la ley. Éxodo 20:14 y Éxodo 20:17. La ley penaba con la muerte a los adúlteros. ¿Cuántos muertos existirían a este tiempo, no? Descubiertos en la comisión del pecado. Levítico 20:10 para corroborar. Ese es un pecado típico en el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento era hasta muy común. En tiempos de impiedad, denunciándole al profeta muy gráficamente como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Jeremías, capítulo 5, versículo 8, para corroborar. Qué terrible eso, ¿no? Por tanto, quebrantar la fidelidad es quebrantar uno de los postulados del pacto y constituye a Dios como testigo a cargo contra quien lo comete. Cristo Jesús el Señor, alabado sea su nombre, pone un énfasis muy marcado en la comisión de este pecado, situando el pensamiento deseoso y disoluto concebido en la intimidad como comisión del mismo. Mateo 5:28, recuerdan que el Señor Jesucristo dijo, habían ustedes escuchado, ustedes recuerdan, ¿no? Pero el Señor no es que vino a abolir la ley, sino que subió el estándar. Ahora que cualquiera que con la mirada, bueno, en el original griego es... no me acuerdo de la expresión, se la debo, pero en el original griego esa palabra significa quedársele mirando. Mi hermano querido, cuidado a dónde van nuestros ojos. La mirada codiciosa activa la concupiscencia del corazón, de donde salen los malos deseos que procurarán ejecutarse y en muchos casos llegarán a hacerse realidad. Mateo 15, versículos 19 y 20 para corroborar. La afirmación del Señor Jesús debemos entenderla claramente. Es decir, el pecado no está en mirar a una mujer. La pecaminosidad está en la mirada puesta en ella para codiciarla. Qué bonita que está esa chica. Miren esos ojos claros. Miren ese... Mi hermano, por favor. Ahora, es distinto, ¿no? Es distinto que digo, caramba, mi hermana,
se la ve bien con ese atuendo. Esos lentes le quedan muy bien. Gloria a Dios, muy bien. Pero ya estar pensando y maquinando en qué momento la hermana y después le invito a un café. ¿Qué le pasa? Usted es casado. Uy, Dios mío. Bueno, ahí nomás la dejo, mi hermano, porque no me quiero desviar del tema. Miren, la intención es lo que Dios juzga y considera en todos los actos del hombre. Sin embargo, esto no impide que se tenga compasión del adulterio y se procure su restauración espiritual. Juan 8, versículo 2 al 11. No olviden que el creyente debe perdonar cualquier ofensa recibida, como lo dice Lucas capítulo 17, versículo 3 al 4. El que comete un pecado de adulterio grava de forma definitiva su vida, aunque obtenga perdón del ofendido. Recuerden que el que comete adulterio está falta de entendimiento, ¿no? Bueno, es mejor alejarse, apartarse. Bueno, mis hermanos queridos, voy a llegar hasta aquí porque quiero dejar un espacio para las preguntas y respuestas. Pero antes que nada, mi hermano querido, se acabó el café. Bueno, no importa, vamos acá. Antes que nada, mi hermano querido, ¿quién va primero? Vamos a ver, gloria a Dios. Primera pregunta, a ver, de pronto mi hermano Víctor Macei puede habilitar su micrófono si usted desea. Escuche la pregunta, debido a cómo comienza la redacción de la carta, ¿es Timoteo hijo de sangre del apóstol Pablo o qué es que mismo? Cuéntenos, mi hermano querido. Bienvenido a Interactuar. Bueno, de nuevo, un cordial saludo para todos. Y bueno, repasando acá las notas, porque todo lo que se pregunta y lo que se enseña acá está muy clarito. Y nos enseñaste que no, aunque lo trata de una manera que occidentalmente lo interpretamos como muy paternal, como si fuera un hijo engendrado, realmente es un hijo en la fe, en la doctrina, y que es un hijo genuino, que es lo que dice cuando nos enseñaste lo de Necius con G y con G inicial, y Tecnón, que es hijo. Entonces es un hijo como legal, legítimo, como cuando uno, a ver, hay ejemplos muy difíciles de encontrar. O se lo ganó él, legalmente no a través de otro, ¿sí? Pero evidentemente sabemos que lo que nos llama a la vida y a la adopción es la obra de nuestro Señor y la obra a través de su Espíritu Santo. Pero él se atreve a decirlo muy paternalmente. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que eso se ha prestado para hablar de paternidades inexistentes en otras situaciones, ¿sí? Y eso no debe ser interpretado así. Básicamente es un hijo porque Dios lo usó para ganárselo directamente en el Evangelio. Amén, así mismo, mi hermano. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere agregar algo ahí a lo que dice el hermano? ¿Hasta ahí? ¿Previa pasada a la siguiente pregunta? Bueno, muy bien. A ver, vamos a ver. Mi hermana Rubí, Dios me la bendiga. Puede habilitar su micrófono si usted desea. Claro, si no, ¿cómo la escuchamos? ¿Cuál era el motivo que acarreaba disputas en los tiempos de nuestro hermano Pablo a tal punto que tuvo que rogarle a Timoteo que se quedase en Éfeso? Bienvenida, mi hermana querida. Bueno, el motivo era que había maestros, ¿no? O ancianos que querían dar sus propias enseñanzas según sus propios criterios. Muchos de ellos se basaban en la ley o querían comenzar a contaminar la doctrina del Evangelio con otras ideas. Incluso aquí Pablo menciona que acerca de las genealogías, como usted bien comentó también, ¿no? Pues es que yo soy descendiente de la casa de, no sé, De Efraín. Caín, ¿no? O comenzaban también a tener ciertas historias, ¿no? Relacionadas con el pueblo judío y entonces desviaban la atención de lo que era la verdadera doctrina y se enfrascaban en discusiones interminables que realmente no eran de edificación, simplemente porque estaban fuera de lo que era el evangelio, ¿no?
Entonces, por eso Pablo le pide a Timoteo encarecidamente, le ruega, dice, te rogué que te quedases en Éfeso, para que él pues, pudiera poner un orden en esas congregaciones, ¿no? Incluso pues le menciona que más adelante que no debido a su juventud, pues se sienta intimidado, ¿no? Por esos maestros que, entre comillas, ¿no? Que estaban tratando de contaminar a la congregación en Éfeso. Pero mire cómo el Espíritu Santo también, o sea, más allá de que Pablo lo preparó, ¿no? Cómo el Espíritu Santo le dio esa dunamis a este muchacho, ¿no? A nuestro hermano Timoteo, que más adelante, si Dios lo permite, de hecho creo que va a ser así, lo vamos a conocer en persona. Pero bueno, muchas gracias, mi hermana Rubí, exactamente. Bueno, vamos a ver, mi hermano Matías, no sé, mi hermano Matías, ¿cómo está tu micrófono? Abrazo grande a la Acá distancia. estoy, mi hermano, Ahí acá está, estoy, mi Dios hermano. bendiga a toda esa gente linda allá en Ciudad Bolívar, Argentina. Bueno, escuche la pregunta. ¿Qué más le Sí, instruyó nuestro hermano Pablo a Timoteo que le mandara a los Efesios? Bienvenido, mi hermano, a interactuar. acá estoy, acá estoy. Ahora sí. Bueno, como respondió recién nuestra hermana Rubí, la preocupación que tenía Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que le rogó a Timoteo que ponga orden en la congregación. Debía poner orden porque estaba todo el apogeo de los judaizantes y que fuera un cáncer para el evangelio. Eso fue terrible. Tiraban abajo la obra de la cruz de Cristo y promovían todas las fábulas que ellos decían, ¿no? Y bueno, esas son las cosas que pasaban en ese tiempo, que no es tan diferente como hoy. Es verdad, casi no hay mucha diferencia con las cosas que suceden en este tiempo, ¿no? Si usted le agrega cierto porcentaje, así sea un 1%, ¿no, verdad? De un mérito humano, mi hermano, usted tira abajo todo el sacrificio de Cristo Jesús. Bueno, de hecho no lo va a hacer usted. O sea, no va a tirar la obra de Cristo en la cruz. La obra de Cristo está hecha. El que se va a estrellar es usted. Porque usted no va a ganar la salvación basado en mérito humano. Ya sabemos, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Tito capítulo 3, versículo 5. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8 y 9. Y hay muchos textos más que corroboran de que la salvación no es por mérito humano, sino por la pura gracia. Y eso solamente viene de Dios, ¿no? Lo único que nosotros hemos contribuido es que nuestro pecado, no más nada. Claro. Pero Cualquier obra que podamos hacer nosotros es por el Espíritu Santo. Pues nada bueno podemos hacer. excelente. Aleluya. Así es, mi hermano querido. Por el Espíritu Santo, porque mora en la vida de cada creyente. Aleluya. Muy bien, mi hermano querido. A ver, vamos a ver no sé, mi hermano Julián Bruno puede habilitar su micrófono, mi hermano, allá en Altagracia, Argentina. Mi Acá hermano, presente. vale. Si la ley, escuche la pregunta, si la ley nos condena, entonces ¿por qué Pablo dice que es buena, agradable y perfecta? Bienvenido a interactuar. Bueno, una vez más, buenas noches y la ley nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a reconocer nuestra caída, nuestra naturaleza caída, nos muestra nuestra incapacidad de cumplir con el alto estándar de la ley, algo que solo pudo cumplir Cristo, ¿no? A cabalidad o lo que lo motiva es el amor a los escogidos, ¿sí? Y nos muestra la necesidad de un Salvador. O sea, solo Dios está calificado ¿sí? Por él mismo, ¿no? Alguien calificado por él mismo, ¿sí? A lo que acompañaría, si me permite ahí, cada una de esas explicaciones, del principio hasta el fin, Romanos 3:10, Santiago 2:10 y Hebreos 12:14, para corroborar, como dice usted. Vea mi hermano, maravilloso, mi hermano querido, maravilloso. Ahí lo escuchan al hermano Julián Bruno, allá, Radio Salvación, allá en Argentina. Vea, el hermano estaba corroborando con los textos, aleluya. Es que mi hermano, de eso se trata, pues.
¿Cómo corroboramos? A ver, y si nos está mintiendo, vea, ahí va con los textos de una vez. Como decía el hermano Pablo, decía, es necesario taparle la boca a todos estos falsos maestros. ¿Cuál es el único interés de ellos? Ahora vamos a hacer un pequeño análisis previo ya a terminar. Ya vamos cerrando, mi hermano querido. ¿Qué los motiva a ellos? Primera pregunta. ¿Ustedes creen que verdaderamente les importa las almas a ellos? La respuesta es no. ¿Qué los motiva a ellos? Vea, el factor económico, su vientre, nubes sin agua. A ellos solo los mueven ¿qué? Que los suscriptores, que los likes, que PayPal, que Cele, que mira, que no, pobrecito, se me cae el cabello, mira el zapato, está con hueco, que ya camino, que voy a predicar a la calle y ya no tengo ni los calcetines, están con hueco. Mi hermano, otra cosa es que usted sabe que Dios es quien pone el querer como el hacer, ¿no? Otra cosa es que mi hermano Víctor Macei vea que en una iglesia de sana doctrina, perdón, una congregación de sana doctrina, ve que están predicando y de repente la gente está escuchando la palabra y el mensaje pues es la sana doctrina y ve que ahí faltan como que 2 sillas y al hermano Víctor Macei le sobra justamente, coincidencialmente 2 sillas. Mi hermano dice, vea, yo les llevo esas sillitas para que las 2 hermanas que están ahí parados al final, vea, no se cansen, tomen, sienten, pero escuchen el mensaje. Eso es otra cosa, mi hermano querido. Pero de ahí, ¿qué los motiva a esta gente? Pues su dinero. Que va a haber noches de sanaciones y milagros, noches de rompimiento. Claro que va a haber rompimiento, pero rompimiento de sus bolsillos. Rompimiento de sus bolsillos, mi hermano. La única razón por la que estas personas no pueden sanar, ni siquiera a un perro con sarna en la calle, es porque ellos son falsos. Por la misma razón de que no pueden los clarividentes ganarse la lotería. Porque son charlatanes, porque son falsos. Pero ellos siempre van a buscar la dependencia hacia su congregación. Siempre. Aquí están aquí está el ungimiento, aquí hay unción. Y que dizque hablan en lenguas angélicas, que dizque hay rompimiento, que dizque sanan, que dizque las danzas, y que ¿qué más? Y ustedes pueden agregar más, ¿no? Y que Dios, y póngase a pensar, ¿no? Dios tiene el poder porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿sí o no? Eso es una gran verdad, eso es verdad. Pero si en el Antiguo Testamento pasó esto, también espérese, o sea, no tuerza esta gente tuerce las escrituras. Es que Dios me hace soñar, me hace sentir maripositas aquí en la piel, etc. Ok, y si me saca de este cuerpo y me hace volar hasta allá, hasta Ciudad Bolívar, hasta Florida Blanca, allá donde el hermano Víctor Macei. Ok, si es que Dios permite o hace eso en tu vida, ¿por qué no te hace caminar por el agua? ¿Por qué Dios, si te muestra todo eso en sueños y visiones, no te muestra esa pecaminosidad? ¿Por qué Dios no te muestra que fuera de Cristo no hay salvación? ¿Y por qué no te muestra que el lenguaje del Espíritu Santo son las sagradas escrituras? No las interpretaciones privadas y personales de uno, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la Escritura. Así que mis hermanos queridos, cuidado con esos falsos soñadores. El libro de Deuteronomio, sobre todo capítulo 13, menciona claramente, miren, si a este tiempo todavía estuviera vigente la ley como está en el Deuteronomio, mi hermano querido, con todas estas personas que dicen que es que tuve un sueño, es que tuve una visión, es que hablo en lengua, ya hubieran muerto apedreados. Denle gracias a Dios. Hubieran muerto, pero peor que el diácono Esteban, apedreados, imagínense, con la masa encefálica. Ya mejor no digo nada porque hasta me censura. Mis hermanos queridos, vamos a orar, vamos a agradecer. ¿Qué les parece ahí donde ustedes están? Damos gracias al Señor y a todos los hermanos. Así es, malinterpretan la palabra para manipular a la gente. Claro, porque usan la masa, usan la gente. Dice, venga. Pero bueno, y el amarillismo, ¿no? Ya Israel firmó el pacto.
Conéctate ahí a ese canal y comienza cualquier cosa. El pecado oculto, el hermano Víctor Macei, y la gente se engancha y se conecta. Y, mi hermano, puro cuidado. Pero bueno, vamos a orar. Gracias, amado Padre, amado Celestial. Gracias, muchísimas gracias te damos por este espacio que has permitido para nosotros poder deleitarnos, digerir este banquete. Gracias, Padre Santo, por la vida de ese joven Timoteo. Es increíble, es impresionante cómo tú a lo largo de la historia preparas siempre un remanente. Indistintamente de la edad, Timoteo era un joven muchacho. Sin embargo, nuestro hermano Pablo lo preparó. Bueno, realmente lo guió, porque el Espíritu Santo es quien prepara los corazones. Pero te damos gracias por la vida de este par de personas, porque hay bastante material en tu palabra que nosotros leemos y entendemos y dices, wow, cómo el poder de Dios se manifestó también en este par de personas. Impresionante. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos a poder nosotros no solamente quedarnos con este conocimiento, sino también vivirlo y compartirlo con todas las personas que podamos. Cuídanos, guárdanos de los falsos maestros. Guárdanos, cuídanos y ayúdanos a discernir inmediatamente de los falsos maestros, de los lobos rapaces vestidos de ovejas, como dice tu palabra, de las nubes sin agua, de todas estas personas que lo único que quieren o el único interés que los mueve, aun cuando entre comillas predican, lo único que los mueve es la fama y el amor al dinero. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos a poder rápidamente diferenciar, decir, esto no es correcto. Y rápido salir de ahí y de ser posible primero exhortarlos, pero ayúdanos a no escuchar a estas personas. Tu Santo Espíritu sigue preparando la novia de Cristo. Gracias por eso, Padre. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que nos acompañes en esta noche para tener un sueño placentero y poder levantarnos con todas las energías, para poder trabajar, para poder hacer nuestras actividades y para poder hacer llorar a nuestra familia, pero de felicidad. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en una próxima transmisión, pero escúchelo bien, si el Señor lo permite. Así que bendiciones. Dios la bendiga, mi hermana Alejandra, allá en Canadá. Bendiciones, mi hermano. Muchas bendiciones a todos. Feliz noche. Bendiciones a todos. Gracias.